Dicen que el COVID-19 nos va a dejar sin Semana Santa, que se lo ha creído. La epidemia del coronavirus ha dado la vuelta a nuestras vidas de una forma totalmente inesperada. Nos ha obligado a dejar nuestros planes a un lado, a permanecer en nuestras casas y ha sembrado la preocupación en nuestros corazones. Por si esto fuera poco, el periodo de confinamiento ha coincidido con las últimas semanas de la Cuaresma y se prolongará hasta más allá de la Semana Santa, lo que ha conmocionado el mundo cristiano y la comunidad cofrade. ¿Nos hemos quedado entonces sin Semana Santa? No. El Señor nos invita a vivirla de una forma nueva, nos invita a poner en juego nuestra creatividad. Las procesiones y los cultos públicos son solo una de las caras de la Semana Santa. Ahora se nos ofrece la oportunidad de vivirla con intensidad y recogimiento interior. La pregunta que muchos os haréis es: ¿realmente merece la pena vivir la Semana Santa si no puedo hacer estación de penitencia, si no puedo ponerme mi hábito de cofrade, si no puedo echar incienso hasta que las señoras tosan? Pues si tu respuesta es no, este tiempo de cuarentena es especialmente para ti. La Santa Sede ha preparado una adaptación de las celebraciones pascuales para que de una manera u otra todos podamos participar desde casa en ellas. El pasado 27 de marzo hemos vivido un hito histórico. El Papa Francisco ha convocado al mundo entero a una oración. No sé si he sentido la universalidad de la Iglesia en otro momento de mi vida como en este. Ver al Papa Francisco avanzar por la plaza de San Pedro desierta, como un nazareno que hace estación de penitencia ante el crucificado y ante la Madre de Dios. Y después nos ha regalado la bendición Urbi et Orbi en este momento de dificultad. Os recomiendo que releáis los textos de esta celebración o que incluso la podáis vivir una vez más en vídeo. Os dejo los enlaces en la descripción. ¿Cómo puedo vivir la Semana Santa en tiempos de confinamiento? Agárrate fuerte a la palabra de Dios. En ella se narran los hechos que celebramos y estoy seguro de que muchas veces los hemos pasado por alto. Que no quiero decir ni mucho menos que todos los cofrades se preocupen solo de plancharse la capa, pero sí que es verdad que muchas veces estamos ocupados en la belleza del culto y las procesiones y dejamos en un segundo plano la vivencia de los misterios de la salvación. ¿En qué consiste la Semana Santa si no es en hacer procesiones, quinarios, pregones y un montón de historias más? Pues consiste en acompañar al Señor en la última semana antes de su resurrección. Cuando Jesús vio que se acercaba la hora, subió a Jerusalén con sus apóstoles, porque los grandes profetas habían muerto en Jerusalén y Jesús sabía que el final de su vida llegaría en la ciudad santa. En el Domingo de Ramos celebramos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Él entró triunfalmente en Jerusalén montado en un burro y la gente se quitaba el manto y alfombraba su paso y lo aclamaba con ramos diciendo: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor». Lo que la gente pensaba que estaba haciendo Jesús era muy diferente a lo que Jesús realmente estaba haciendo. Él no llegaba a Jerusalén a ser el rey, sino que llegaba a reinar de una forma totalmente distinta, a reinar desde la cruz. La gente que le aclamaba es la misma que unos días después gritaría ante el tribunal: «Crucifícalo, crucifícalo». ¡Os doy a Jesús de Nazaret! ¡No! ¡Escucha al pueblo! Durante toda la Semana Santa, lunes, martes y miércoles antes del Triduo Pascual, lo que nos presenta la liturgia son momentos en los que Jesús está en Jerusalén, en el templo, predicando y creando ya los últimos momentos de crispación que le llevarán a la muerte. El Triduo Pascual, es decir, los días centrales de la celebración de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor, comienza el Jueves Santo con la misa en la Cena del Señor. Jesús
Veía que se acercaba su hora y quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Fijaos que la Pascua se celebraba un sábado. Jesús tuvo que adelantar esa celebración al jueves y celebrar la última cena con sus discípulos, donde les dará los últimos consejos. Mi reino se aproxima. Al tercer día resucitaré. Donde les dará su testamento espiritual. Y por último, partirá el pan. Tomad. Comed. Esto es mi cuerpo. Y entregará el cáliz, signos de su cuerpo y de su sangre, entregados para la salvación de los hombres. Bebed de aquí. Todos. Porque esta es mi sangre. En el Jueves Santo se realizan diferentes ritos y se celebra una misa que es muy especial. Las adaptaciones previstas por la Santa Sede eliminan, por ejemplo, el lavatorio de los pies, que es uno de los grandes signos que Jesús realiza en la Última Cena. Pero podremos celebrar a través de los medios de comunicación la Eucaristía, recordando la primera Eucaristía que celebró Jesús ante sus apóstoles. Después, ¿qué les dijo? Pues no les dijo otra cosa que haced esto en memoria mía. Después de esta última cena, la palabra de Dios nos dice que se fueron al huerto de Getsemaní a orar. Jesús se apartó un poco con sus apóstoles más queridos, Pedro, Santiago y Juan, y cayó rostro en tierra. Lloraba y le pedía al Señor que si era posible pasara ese cáliz sin que lo tuviera que beber. Pero decía, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Los apóstoles, ajenos a toda esta situación que pasaba Jesús, se quedaron dormidos. A esto llegó Judas con los guardias del templo y prendieron a Jesús, que se lo llevaron a casa de Anás, el suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Le hicieron un juicio de noche, que estaba totalmente prohibido por la ley judía. Esto no es un juicio. Nuestro deber es proteger al templo de los falsos profetas. Desde el primer momento las Sagradas Escrituras nos dicen que el proceso de Jesús fue un proceso totalmente irregular, llevado por el odio y por la ira. Después de casa de Anás, fueron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, y allí Caifás le puso a prueba. Dinos si eres el Hijo de Dios. Responde. ¿Es verdad que afirmas ser el Hijo de Dios? Vosotros lo decís. ¡Lo admite! ¡Blasfemia! No puede negarlo. Durante la noche del Jueves Santo, los cristianos acompañamos al Señor como hicieron los discípulos en el huerto de Getsemaní. Tratamos de no quedarnos dormidos, por eso es tradicional hacer las velas del Santísimo, mantenerse en vela para acompañar al Señor durante la noche, que queda reservado en el monumento, un lugar especial donde se reserva la presencia eucarística del Señor, que comulgaremos el Viernes Santo, que es el día que la Iglesia ayuna de la Eucaristía. Una vez Jesús es condenado a muerte por el poder religioso, necesitan que el poder civil lo condene a muerte, porque al estar ocupados por los romanos, ellos no podían ajusticiar a ningún criminal, así que le llevaron al pretorio, a la casa del gobernador Poncio Pilato. Le presentaron como un agitador de las masas, le presentaron como alguien que odiaba al César, y Pilato, después de interrogarle, se dio cuenta de que le estaban entregando por envidia. Soy inocente de la sangre de este hombre. Tomadle si queréis. Y crucificadle. Hay mucha gente que tiene a Poncio Pilato por inocente, pero realmente, si os fijáis, el que tenía el poder para crucificarle o para soltarle solo era él. Que él se lavara las manos fue una actitud totalmente cobarde. Cuando Pilato entrega a Jesús para que lo crucifiquen, lo llevan hasta el monte Calvario, haciéndole cargar a él mismo con la cruz. No es un recorrido demasiado largo, pero tenemos que pensar en un Jesús que lleva 2 días sin dormir, golpeado, torturado, azotado. La flagelación romana te dejaba totalmente fuera de combate. De hecho, probablemente, aunque a Jesús le hubiesen perdonado la vida en la cruz, habría muerto por las heridas infligidas por el látigo. Jesús tuvo que cargar con la cruz hasta el Calvario. Sabemos que echaron mano de un hombre, Simón de Cirene, que le ayudó a llevar la cruz hasta allí. Fue crucificado aproximadamente a la hora sexta, las 12 de la mañana, y Jesús a las 3 de la tarde, a la hora de nona, entrega la vida por la salvación de los hombres. Padre,
En tus manos encomiendo mi espíritu. El relato nos dice que para comprobar que estuviera muerto, le atravesaron el costado con una lanza y al punto salió sangre y agua, símbolos del sacramento del bautismo y de la Eucaristía. El Viernes Santo recordamos la pasión del Señor. Es el único día del año en el que la Iglesia no celebra la Eucaristía. Fijaos, incluso en este tiempo de cuarentena, la Iglesia no ha dejado de celebrar la Eucaristía, lo hacemos a puerta cerrada y no podemos entregar la comunión sacramental a los fieles, pero la Iglesia no deja de celebrar la Eucaristía. Solo es el Viernes Santo el día en el que la Iglesia ayuna de la Eucaristía. La celebración es muy sobria y comienza la celebración con la entrada del presidente que se postra rostro en tierra. Hace una oración y se escucha el relato de toda la pasión del Señor. Seguido del relato se hace la adoración de la cruz. Al canto de mirad el árbol de la cruz en que estuvo clavada la salvación del mundo, todos los ojos dejan de estar fijos en el Señor presente en el sacramento para fijarnos en la cruz. Al entrar en las iglesias, la genuflexión se hace hacia la cruz. Después de la adoración de la cruz, se saca la reserva que estaba en el monumento y todos los fieles pueden comulgar, porque aunque la Iglesia no celebra la Eucaristía, sí que reparte la comunión entre los fieles. La celebración termina en silencio, dejando la cruz expuesta para la adoración de los fieles. Todos los cristianos tenemos una cruz en casa. Podemos aprovechar este Viernes Santo para buscar un lugar especial para poner esa cruz. A lo mejor no tienes una cruz enorme de esas que se cuelgan en la pared, pero un símbolo pequeñito, incluso una estampa o una imagen que podáis imprimir. Un lugar especial para que durante el Viernes Santo haya un espacio para la adoración de la cruz. El Sábado Santo es un día de silencio. Los amigos de Jesús lo envolvieron en una sábana y lo colocaron en un sepulcro nuevo. Cerraron la entrada con una gran piedra y se marcharon a sus casas porque aquel día era la Pascua, era un día santo. El Sábado Santo, por lo tanto, lo celebramos como un día de silencio. Es un día en el que en las iglesias solo permanece la cruz con 2 cirios y lo único que podemos hacer es acompañar a María en su soledad. Es un buen momento para que busquemos una imagen de la Virgen Dolorosa, para que nos adentremos en el sentimiento de una madre que había recibido la promesa del ángel: será grande, se llamará Hijo del Altísimo y su reino no tendrá fin. Y tiene a su hijo crucificado, maldito por los hombres, enterrado en el sepulcro. La resurrección del Señor es un misterio tan grande que la comunidad cristiana no es capaz de esperar hasta el domingo. Ya el sábado por la noche comienza la solemne vigilia pascual. La celebración de la Pascua es la madre de todas las celebraciones. De hecho, toda la liturgia de la Iglesia nace de esa gran celebración. Comenzamos en la oscuridad de la noche con un lucernario. La liturgia de la luz nos recuerda que Cristo resucitado es la luz para nuestras vidas. Se enciende el cirio pascual y se proclama el pregón pascual: exulten los coros de los ángeles, exulten las jerarquías del cielo,
y por la victoria de Rey tan poderoso que las trompetas anuncien la salvación. Exultem. Es un texto antiquísimo que se proclama anunciando la resurrección del Señor. Este año el lucernario va a estar reducido porque es un momento precioso en el que todos nos pasamos la luz de Cristo con nuestros pequeños cirios, y este año, al no haber fieles, directamente tendremos que encender el cirio y proclamar el pregón. Después le sigue una liturgia de la palabra muy larga. Proclamamos 7 lecturas del Antiguo Testamento, pasando por toda la historia de la salvación desde la creación hasta Jesucristo. Después se canta el Gloria y se encienden todas las velas de la Iglesia, porque hemos pasado de lo antiguo a lo nuevo. Vamos a proclamar un texto del Nuevo Testamento en el que ya nos habla de la resurrección del Señor. Una vez terminada la epístola, el diácono se acerca al obispo y le dice: Reverendísimo Padre, os anuncio un gran gozo, el Aleluya. Beatísimo Padre, os anuncio una gran alegría. Aleluya. Entonces el obispo se pone de pie y entona por primera vez, después de toda la penitencia cuaresmal, el canto del Aleluya, y se proclamará el Evangelio de la Resurrección. Es el momento en el que aproximadamente, pues coincide sobre las 12 de la noche, podemos anunciar que Cristo ha resucitado. Después de la proclamación del Evangelio y de la homilía, sigue la liturgia bautismal. La liturgia bautismal en la que se abre de nuevo la fuente del bautismo. En muchas iglesias se bautiza. Nosotros este año tendremos que conformarnos con renovar las promesas de nuestro bautismo. Y después continúa la celebración, pues como una celebración más. A partir de entonces comienza el tiempo de Pascua, que es un tiempo tan importante que durante 8 días vamos a celebrar la octava de la Pascua. La Pascua como si fuera un mismo día. Al día siguiente, el domingo de resurrección, tiene lugar la gran misa del domingo de Pascua. Allí el obispo imparte la bendición apostólica con indulgencia plenaria y el Papa impartirá la bendición Urbi et Orbi desde el balcón de la Basílica de San Pedro. Todo el mundo está de fiesta porque Cristo ha resucitado. La última procesión, que suele ser, al menos en mi diócesis, es la procesión del encuentro de Cristo resucitado con María su madre, pone fin a las procesiones de la Semana Santa. Por lo tanto, y lo dicho, aprovechad este tiempo de Semana Santa diferente, nueva, aportad toda la creatividad de la que seáis capaces, buscad el vivir el triduo pascual en el ambiente de la oración y del recogimiento, ved películas, leed la palabra de Dios y no dejéis de participar por los medios de comunicación en las celebraciones que ofrecerán las distintas catedrales. El Señor nos invita a que descubramos la grandeza de su resurrección, y eso no depende de poder salir a la calle o no. Cristo resucita para todos y nos invita a vivir este gozo desde nuestra propia casa. Y ya sabéis, todas las referencias que he comentado y algunas cosas extra las podéis encontrar en la descripción. Recordad también suscribiros a mi canal y darle a la campanita para que os notifique cada vez que suba un vídeo nuevo. Y como la vida del youtuber es muy dura, se me ha borrado el vídeo en el que me despedía de vosotros. Así que, sed buenos si podéis, nos vemos